Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Tengo el placer de presentarles a Félix Pedrero Ramallo. Él es doctor en medicina por la Universidad de Córdoba, Argentina, especialista en cirugía, profesor del máster en medicina biológica y antienvejecimiento de la Universidad de Alcalá, socio fundador de la Sociedad Española de Medicina Biológica y Antienvejecimiento. Con este tema ya nos ha venido otra vez al Ateneo de Madrid y ahora en nuestra tertulia del Ser Científico nos vamos a preguntar sobre qué son las hormonas bioidénticas, toda la actualidad sobre la menopausia y la andropausia. Muchas gracias y tiene la palabra. Bueno, Victoria, muchas gracias por la invitación. La otra vez estuvimos hablando un poco con respecto a lo que era cómo cuidar el cerebro, que fue la anterior disertación. El tema de las hormonas bioidénticas es algo muy importante que ya lo van a ver en el curso de las diapositivas. Pero quise poner esta primero porque todo el mundo, después de que Hayflick nos haya contado que en el año más o menos a la edad de los 50, desde los 48 a los 52 años, empieza el envejecimiento de los tejidos. Hay células que caen en picado, como es cuando la mujer se instala la menopausia. Entonces el ovario deja de fabricar estrógenos, no en la cantidad de antes, y entonces ese es el tejido que cae más en picado. Luego los tejidos van cayendo lentamente, y como nosotros tenemos una vida media en España ya en los 80 años, y la menopausia en la mujer está entre los 48 y los 52 años, quiere decir que son 30 años de vida que tiene que tener esa persona, y en el cual viene lo que ahí dice, que quiero vivir saludable. Y entonces ahí están todos los estudios que se pueden hacer para chequear. Hacemos un chequeo muy profundo y entonces nos fijamos qué le falta a ese organismo y lo que falta se lo damos, qué le sobra a ese organismo, especialmente cuando hablamos a nivel tóxico, y eso se lo quitamos. Si faltan hormonas, como ya vamos a ver, entonces existen hoy formas muy seguras de dar hormonas. Las hormonas tienen muy mala prensa, porque antes se usaban los parches y le daban la misma cantidad de hormonas a todas las mujeres. Y además, la procedencia de esa hormona era de los estrógenos de la orina de las yeguas preñadas. Y los estrógenos equinos, hay un estrógeno que el ser humano no lo tiene, por el cual estamos metiendo un estrógeno que no corresponde, y encima que es bastante peligroso ese estrógeno desde el punto de vista de los problemas circulatorios y de los problemas cancerosos. Eso después de un estudio que se hizo por la Asociación de Menopáusicas de Estados Unidos, hicieron un estudio con 5.000 personas y vieron a los 3-4 años que eran más los perjuicios que los beneficios. Se hizo una rueda de prensa y fue una bomba en todo el mundo, porque a partir de allí las mujeres, la mayoría de ellas, no quieren saber nada con que se le coloquen parches. Todo esto se retomó con quien yo estudié, que se llama Efraín Olshauser, es un hebreo que se enamoró de una mujercita de San Pablo, y entonces se fue a vivir a San Pablo y ahí tiene una excelente clínica. Y es una de las cabezas más brillantes que yo conozco, ¿no? Entonces esa persona retoma este tema con muy buen criterio, viene y dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con usted? Venimos, le hacemos la historia clínica, nos trae todo lo que tiene de antecedentes ginecológicos, las mamografías, las ecografías, los análisis, etcétera, etcétera, y entonces vemos qué antecedentes hay de la paciente y qué antecedentes familiares hay. Que no haya muchos antecedentes oncológicos, y se piden los análisis
Y luego, de acuerdo a lo que encontremos, y ya lo vamos a ver, va a ser lo que vamos a hacer. Pero le vamos a dar lo que ella necesita. Y eso, indicación, sirve nada más que para ella. No es como antes con los parches, que a todo Cristo le ponían el mismo parche, porque las personas no son iguales. Existe la individualidad de cada uno. Bueno, estas son frases muy bonitas, que dar vida a los años y los años a la vida. Esto también lo digo porque mucha gente, cuando me viene a ver, cree de lo que estoy ofreciendo es hacer cosas estéticas, que las hago, pero esto que vamos a hablar hoy son las arrugas de adentro, no las de afuera, que es lo que se trata la estética. Entonces, aquí tienen ustedes una célula. Nosotros vamos a hablar nada más que de las hormonas, pero una célula tiene toda una cantidad de cosas que son las que se puede actuar en una célula para que funcione bien. Vamos a ver qué le dieron sus padres por la genética, cómo están las arterias para que llegue la sangre correcta para esto. ¿Qué pasa con la dieta? Que lamentablemente la dieta mediterránea la estamos olvidando totalmente y estamos comiendo mucha gente, cada vez peor, y cada vez tenemos más burger y cada vez tenemos más cosas. Y mira lo que pasó en China o en los países asiáticos. Ellos, cuando no llegó la Coca-Cola y los queridos burger, todos delgaditos, con una salud que para nosotros en anti-aging era el ejemplo de la buena salud en el mundo. Y ahora recibí el otro día una foto que es espantoso, gente de 200 kilos, de 160, pero viva la Coca-Cola y viva toda la comida que allí hoy está implantada. Los tóxicos. Bueno, los tóxicos es una cosa tremenda. Hoy todos los pescados están llenos de mercurio. Y entonces, si usted tiene el 60% de la población un hígado correcto, va a eliminar el mercurio porque ese hígado funciona bien. Pero hay un 40% de la población que no funciona correctamente. Entonces, una hucha se acumula. ¿Y dónde ataca el mercurio? A la tiroides, y tenemos la tiroiditis de Hashimoto, que es una cantidad importante de personas que reciben la consulta con tiroiditis de Hashimoto, incluida mi secretaria, que ayer cuando le dije los análisis se agarraba la cabeza. ¿Por qué? Porque está creando anticuerpos contra su propia tiroides. Entonces, primer foco, digamos, es la tiroides, las neuronas, el sistema inmune, los músculos y el hígado. Esos son los lugares que ataca el mercurio. El equilibrio emocional es un aspecto importante, porque cuando viene una persona y yo hago la historia clínica, cuando termino, digo, muy bien, ¿cuánto de esto que tiene esta persona es físico? Y yo puedo pedir los estudios que corresponda para ver qué tiene. ¿Y cuánto es emocional? Se murió alguien, anda mal el trabajo, se separó, y 1000 cosas que ocurren en la vida que tienen un gran problema emocional que juega su rol de una manera importante. El estrés, ¿para qué hablar? Lo que vivimos hoy y cómo vivimos. Tener un estrés grado 1 y grado 2 es normal, pero vivir con un estrés grado 3 o grado 4 significa poder hacer muchas enfermedades por el propio estrés, por el propio estrés. Los minerales normales, los tóxicos, los aminoácidos de acuerdo a las proteínas correctas que comamos o no, y los ácidos grasos. De todos los estudios que yo recibo de la gente, puedo decir que nuestra población española tiene un déficit de omega 3 que es excelente para poder equilibrar el organismo. Pero hoy no podemos hablar de omega 3. Bueno, vamos a hablar de lo que son las hormonas en el hombre y en la mujer, la andropausia para el hombre y la menopausia para la mujer. Aquí es venir, como dije recién, podemos recuperar el nivel de hormonas en valores a lo normal. Cuando decimos valores a lo normal, entiendan que de acuerdo a la edad tienen un valor. Porque si una persona está en menopausia,
tendremos 40 picogramos de estriol o estradiol, pero cuando estamos con la regla, esa mujer tendrá 200, 300, 250 de acuerdo con hacemos el análisis. Quiere decir que hoy vamos a ver las contraindicaciones cuando venimos y hacemos los estudios, porque si encontramos que tiene un CA125 que me está marcando a mí ese marcador tumoral, que tiene problemas con el ovario. Entonces yo la tengo que mandar al ginecólogo para que le estudie ese ovario a ver qué es lo que está ocurriendo. Quiere decir que existen contraindicaciones, o en el hombre, si tengo un PSA que no es normal, yo no le puedo dar testosterona ni idea. Entonces esos son los estudios previos que se hacen. ¿Qué le ocurre a la mujer en la menopausia? La gente en España y en todo el mundo se cree que el único síntoma que hay que tratar es el sofoco, y eso es un craso error. ¿Por qué? Porque si esto es una célula, esta célula tiene aquí un receptor de estrógeno, como existen muchos receptores, que tiene que estar en valores normales para que esa célula funcione bien. Porque si yo tengo el receptor de la tiroides, por ejemplo, que está bajo, tendremos un hipotiroidismo y estará gordo y todos los problemas del hipotiroidismo. Si nosotros tenemos el receptor de la insulina, que no hay insulina, esa célula no puede consumir el azúcar que está en la sangre, no entra adentro de la célula. Y nos encontramos con que el azúcar está alto cuando hacemos los diagnósticos de diabetes. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que saber cómo se encuentran muchos valores en la sangre de cada uno para ver qué le falta y qué le sobra para poder equilibrar a ese organismo. Si nosotros seguimos, dijimos los sofocos con los sudores, las migrañas en alguna, insomnio, que si equilibramos las hormonas el insomnio desaparece y no me hace falta dar un hipnótico, porque estas pacientes cuando van a su médico de cabecera le dan algo para dormir y a tirar para adelante, pero no averiguar la causa como habitualmente se hace. Si nosotros vemos la acción del estrógeno, mire todo lo que actúa en la actividad motora, en la memoria, en la conducta, fabricar serotonina para que no tengamos depresión y estados de ánimo, la percepción sensorial, la acción estimuladora sobre todo el organismo. Estas son algunas de las cosas que hace un estrógeno. Entonces, no piensen que yo tengo esta edad y ya pasó mi época de menopausia. No es así, porque aquí no están los huesos, por ejemplo, porque los huesos, cada año, el 10% de la masa ósea corporal se pone viejita y viene el osteoclasto y la saca. Y tiene que venir el osteoblasto y poner una célula hija. Si no tiene el suficiente estrógeno, en lugar de reponer el 10, repondrá el 8, el 7 o el 9, y cada año vamos perdiendo del 1, el 2 o el 3% del hueso. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se hace la densitometría ósea después de los 60 años, se agarra la cabeza. Uy, estoy con osteoporosis, uy, estoy con osteopenia. O se rompe un hueso, dice, uy, no es el uy. ¿Qué puedo hacer después de la menopausia para que ese valor esté correcto y que ese osteoblasto me fabrique a mí las células de reposición que debe de tener? Entonces, concepto importante que quiero que se lleven: la menopausia no es solamente calores, es muchas otras cosas más, y en el hombre va a ocurrir algo similar. Aquí tienen de los huesos. Si yo no tengo estrógeno, yo no voy a poder actuar sobre el osteoblasto para fabricar hueso de una manera correcta en el 10%. Y si venimos hoy la supervivencia, en la prehistoria se vivía hasta los 40 años. En la Edad Media, un poco más, y hoy estamos en los 80, entonces es los 30 años, eso que estoy hablando, que le debemos dar a la mujer la mejor calidad de vida que podamos. Si vamos al hombre y tenemos la testosterona, que entre la hipófisis del cerebro y el testículo me fabrica la testosterona. Cuando falta la testosterona en el hombre, ¿qué le ocurre al hombre?
empieza a perder masa muscular y va a tener menor resistencia, ya no va a poder hacer lo que hacía antes, ¿eh? Va a tener la reducción de los huesos, va a tener un menor impulso sexual, va a aumentar la grasa del abdomen, van a aparecer mayores riesgos cardiovasculares. La pérdida de talla, hacerse más pequeño, esto tanto en el hombre como en la mujer ocurre, que es por la que dije recién que no existe la reposición ósea de una manera correcta. Y aquí tiene los cambios emocionales y psicológicos que también tiene el hombre, que puede ser en muchos de los casos con una mayor agresividad. Todo esto es la sintomatología masculina. Si nosotros vemos en el tema de la testosterona, bueno, acá está lo que viene sobre el tema de las funciones sexuales. Va a haber menor erección matinal, menor libido, la disfunción eréctil, etcétera, etcétera, y muchas cosas, la capacidad para caminar, para arrodillarse, para agacharse, la tristeza, la fatiga, todo eso ocurre en los hombres. Otro de las asociaciones, dije los huesos, la libido ya lo dije, la masa muscular ya lo dije, y los trastornos de la memoria. Por favor, la memoria en los queridos españoles, la leve, está aumentando de una manera importante y no se está tratando adecuadamente. No debemos de dejar que se nos mueran las neuronas. Debemos de ir con la neuroprotección, que son toda una cantidad de cosas que le damos a esa persona para alimentar a ese cerebro o esa neurona. Si seguimos, aquí tenemos los andrógenos, estrógenos, todo esto que tiene que ver con el deseo sexual. No solamente la hormona, sea la testosterona en el hombre o el estrógeno en la mujer, porque hay neurotransmisores, y un neurotransmisor es las sustancias que tenemos para comunicarse una neurona con otra neurona. Es decir, una neurona envía una orden, la recibe la neurona efectora, y en esa unión, que es como un enchufe de la luz, existen neurotransmisores para que eso ocurra. Entonces, si nosotros tenemos bien la dopamina, si nosotros tenemos serotonina y la hormona, sea testosterona o sea el estrógeno, entonces vamos a tener el equilibrio neuroquímico de lo que es los aspectos sexuales que debe de tener ese cuerpo. Es decir, si vienen parejas, porque cuando vienen a atenderse, prefiero que lo haga la pareja, hacemos los estudios y le ponemos todo lo que tenemos para que eso esté bien. Y aparece de nuevo el deseo y las cosas como, no digo como estaban antes, pero sí mucho mejor que el estado que traen cuando vienen a la consulta. Bueno, esto es el deseo, que son cosas ya que no tienen que ver con, que tienen que ver con las hormonas, que ocurre con la excitación, el orgasmo y todo esto. La mujer con estas disparemias o vaginismo, porque en la mujer se secan las mucosas, los ojos, la boca, la vagina, se seca, y entonces cuando le damos el push hormonal, todo eso se corrige. Estos son los estímulos desde el punto de vista sexual. Los estímulos olfativos, la ferormona, que lo utilizan mucho los perfumeros, que es en los animales, en el perro, por ejemplo, existe el olor que produce la excitación en los animales. Entonces, algunas fábricas de perfume ponen ferormonas justamente por eso. Y después vienen los recuerdos olfativos. Si se tuvo una buena situación con una persona y que nos acordamos de ese perfumito, y luego nos encontramos con esa persona y aparece el perfumito, entonces viene en nuestra memoria olfativa, viene toda una cantidad de cosas que ocurren para que eso sea un estímulo. Todo esto viene aquí, todo detectado por el bulbo olfatorio, que es lo que ocurre. También existen visuales, que es
Cuando un hombre le gusta a una mujer al hombre. Entonces tenemos la parte del cuerpo que nos llama la atención, o el cuerpo en su totalidad, que también sirve de estímulo para que ocurra la excitación o estimulación sexual. Y las auditivas son las músicas. Cada pareja tiene su canción. A alguno le gusta la cosa y a otro le gusta la otra. Entonces, cuando se escucha eso, también es una forma de ayudar a todo lo que es la estimulación sexual. Llega la persona, hacemos la historia clínica y pedimos todas estas cosas que están aquí. La testosterona, el DEA, el andrógeno, progesterona, dopamina, todo esto. No he hablado del DEA. El DEA es una hormona que lo produce la suprarrenal. Es decir, la suprarrenal es una glándula que está arriba del riñón que produce el DEA. Y ese DEA, cuando lo tenemos desde que nacemos hasta los 30 y pico de años, está bien, y después empieza a caer. El DEA va a producir la hormona sexual, será estrógeno o testosterona, y va a producir el corticoide. Entonces, estas cosas, yo diría que es una de las hormonas más importantes y más fieles en sus resultados con respecto a lo que es el tratamiento anti-aging. El DEA. Si seguimos, acá están los marcadores tumorales que nosotros pedimos. ¿Por qué? Porque no podemos dar hormonas si yo tengo un 15-3 que me está diciendo que hay problemas en la mama, o un 125 que me está diciendo que hay problemas con los ovarios. Entonces, todo esto es lo que hay que estudiar previamente para poder hacerlo. Si hacemos un anti-aging, bueno, estudiaremos la tiroide, como está aquí, estudiaremos los marcadores de adrenalina, dopamina, serotonina que dijimos, aquí está todas las hormonas, aquí está todo el hígado, aquí está toda la parte digestiva, aquí están los minerales, aquí está la parte reumática, aquí está la osteocalcina que me va a decir si se está reponiendo bien o mal los huesos, aquí tengo la vitamina D que interviene mucho en el tema óseo. Esto es un correcto chequeo. Con respecto a esto son las mamografías, es decir, va a venir, me van a traer las mamografías y yo voy a mirar qué es lo que ocurre. Hay microcalcificaciones, hay nódulos, no hay nódulos, ¿qué es lo que ocurre en una mama? Por suerte la mujer ha entendido muy bien lo que es el chequeo anual o bianual que debe de hacer de sus mamas, de la ecografía vaginal y la citología vaginal. Eso da datos muy importantes con respecto al estado que tenemos. Por desgracia, los hombres no son iguales, los hombres son unos dejados, hay mucha gente que tiene por encima de los 45 o 50 años en su vida, se han hecho un PSA ni se han hecho una ecografía prostática. Entonces, poco a poco se lo van haciendo, porque en la próstata, el adenoma de próstata, que sería el tumor benigno, o el adenocarcinoma, que es el tumor maligno, el primer síntoma se lo va a dar el PSA. Y el PSA es sacar un poquitito de sangre y ver en qué valores lo tenemos. Entonces, eso es algo que lo deben de entender, que es una cosa igual que lo que se hace la mujer con respecto a los estudios que acabo de mencionar. Aquí tienen ustedes una mujer en menopausia, tiene 11 y tiene que tener 30. Tiene 0,20 y tiene que tener 0,45. Tiene un DEA de 0,34 y tiene que tener 3,3. Entonces, si pedimos estos marcadores y esto está normal, y entonces pondremos estrógeno, pondremos progesterona, le daremos un DEA de 25 miligramos por la noche y le pondremos la testosterona que aquí no está mencionado. Todo eso es una cremita que nosotros sacamos una dosis porque ya está, y eso se pone en la cara interna de la pierna, sea para el hombre o sea para la mujer, y eso es la dosis diaria para esa persona, que no es igual que para otra persona. Entonces, cuando pasan 3 meses venimos y controlamos cómo está. Es decir, me pasé con lo que di de estrógeno, progesterona, testosterona a los 3 meses. Si yo me he pasado, corregiré la receta.
Si me falta, la corregiré aumentando o dejaré, si está normal, dejo la misma indicación. Entonces, de esta manera es un tratamiento personalizado. Y una vez que se terminan los estudios, bueno, vienen otras cosas además de eso. Está buena el señor, por supuesto, que vive en un gimnasio para tener ese cuerpo, más tomar alguna cosa más que imagino que ha tomado para poder tener ese tipo de cuerpo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que el tratamiento es individualizado, que hacemos los controles hormonales de esa persona para ver que todo está bien, que tiene que seguir con su ginecólogo todos los años para ver qué le dice y qué le cuenta de los otros estudios, ¿eh? Y aquí tenemos una mejoría significativa y es algo que se tiene que ir siguiendo. Y para terminar un poco esto, me traje porque cuando se conoce en París esta estatua, realmente es algo maravilloso poder disfrutar de don Auguste Rodin, que me parece que es uno de los mejores escultores que ha dado el mundo, ¿no? Entonces, si encontramos toxicidad, bueno, lo que dije recién, lo que sobra lo quitamos, lo que falta se lo damos. Si encontramos tema circulatorio, bueno, tenemos tratamientos para limpiar arterias, que se llama tratamiento de quelación, con excelentes resultados. Estamos hablando de un tratamiento que nació en el año 1950, que sí que estamos hablando de 60 años de resultados. Tiene exceso de peso, tiene sedentarismo, y bueno, nos iremos por las dietas, proteinadas o no proteinadas. Si tiene sedentarismo, a ver si podemos cambiar ese hábito, porque el sedentarismo enferma. No es algo correcto el sedentarismo. Entonces, yo no traje mucho más material porque prefiero que vengan y pregunten, porque esto genera preguntas, esto genera dudas, esto genera que la gente venir y pensar, bueno, me tengo que poner hormonas, y toda la prensa y todos los cosas que ocurren con respecto a esto. Entonces, puedo explicar más cosas de todo esto, pero me gustaría saber quién tiene la primera pregunta. Sí, hermana, la escucho. Quería preguntarle, la persona que utiliza por su situación de salud, sí, muchas gracias. Por ejemplo, para el tiroides, medicamentos, ¿tiene alguna relación con la hormona que usted nos decía? No. Si usted tiene hormona tiroidea, sí, está equilibrando la cantidad de T3 y T4 que usted necesita por la pastilla que tomará, se llame Eutirox o no se llame Eutirox, 75, sí. Pero lo que seguramente, hermano, usted no sabe es cómo tiene los anticuerpos antitiroideos y antimicrosomales, que como la medicina clásica eso no lo trata, entonces solamente le dan Eutirox, y usted al fabricar anticuerpos contra sus tiroides, día a día va matando sus propias células tiroideas. Eso es una enfermedad autoinmune, es venir y originar anticuerpos contra sus propios tiroides. Entonces, esos son estudios que hay que hacer, como vimos recién, lo que eran los anticuerpos antitiroideos, sí, que si usted mira aquí, ve que dice anticuerpos antitiroideos. Yo pido la T3, T4, TSH. La gente del hospital viene con la T4 y la TSH solamente. Pero yo creo que hay que ampliar un poquito los estudios para saber qué está ocurriendo dentro de su organismo. Y una vez que veamos esto, también hay que ver por la edad de la persona qué es lo que está ocurriendo con la memoria, cómo está ese hígado, cómo está la digestión, qué ocurre en el intestino con la flora intestinal. El 70% de sus defensas se fabrican ahí en el intestino, y si eso no funciona bien, sus defensas no funcionarán bien. Entonces es todo un engranaje, como si fuese la caja de cambio de un coche, que todo está relacionado. Sí, doctor. Las especialidades han traído progreso, porque cada cual se ocupa de su cajón. Sí. O sea, el endocrino
las hormonas, pero no le pregunte del hígado, que le diga algo del hígado, porque no, ahí ya tiene que ir al digestivo. Sí. O si el endocrino viene y tiene un problema de alergia, de un asma, no, tiene que ir al especialista para que le dé la vacuna, el corticoide, o que le dé el sopletito para cuando le agarra el ataque. No es así la medicina, señora. La medicina o el cuerpo es uno solo. Ese cuerpo tiene que estar equilibrado con todas sus funciones. La tiroides, la digestión, el pulmón, el corazón, las hormonas, el cerebro. Todo eso es un engranaje que tiene que estar coordinado. El venir y traer tantas especialidades, yo recibo pacientes con 30, 40 pastillas por día. Las que le dio el reumatólogo, las que le dio el de las hormonas, la que le dio porque no puedo dormir, y la pastilla, la pastilla, la pastilla. Y todas son pastillas del síntoma, señora. Sí. ¿Qué significa pastilla del síntoma? Que usted tiene un síntoma y le dan la pastilla para ese síntoma. Y lo que debe de hacer la medicina es buscar la causa por el cual tiene ese síntoma y no venir a tratar con pastillas toda su vida. No es así. Yo no entiendo el problema de esa manera. Sí, la medicina la han cambiado. Yo creo que no sé el grado de incidencia que han tenido los laboratorios para poder recetar por sécula seculorum una pastilla que tiene que tomar. Yo creo que hay que curar enfermos y no dar pastillas para el síntoma. Eso es un concepto personal, señora. Está muy bien, doctor. No sé que no es compartido por muchos colegas. Solo para completar, y el análisis que cada 3 o 6 meses te hacen del tiroides no es suficiente según esto, ¿verdad? Los análisis de tiroides, señora, a usted le harán la T4 y la TSH, esto nada más. Sí. Es decir, que el endocrino se ocupa de su cajón. Pero su cuerpo, ¿cómo tiene usted el colesterol total, el bueno y el malo? También tomo pastilla para eso. ¿No se pastilla? Claro, ¿Seguimos con la pastilla? A eso me refiero, sí. Señora, el hígado de todos nosotros tiene una fase 1 y una fase 2 de desintoxicación. Todo lo que usted come y respira y todas las pastillas que usted toma tienen una fase 1 para transformar lo que ha comido y una fase 2 que es en los caminitos que tiene el organismo para poder eliminarlo. Si eso no funciona, le subirá el colesterol y muchas cosas. Y lo que tengo que ir es ayudar al caminito de desintoxicación, no venir a darle las queridas pastillas para el colesterol. Y le recuerdo, esas pastillas para el colesterol, señora, traen problemas con los músculos y traen problemas con el hígado. Que eso no se lo cuento. Entonces, yo no comparto esa postura. Las cosas que yo digo, las cosas que yo trato, las trato de otra manera totalmente distinta. Gracias, doctor. Nada. Más cosas. Ahí lo tienes. Sí, justamente abundando en lo último que acaba de decir, doctor, me han comentado, acabo de decir con Enrique, que las pastillas que creo que se toman en cantidad industrial contra el colesterol, además de efectos secundarios, como usted ha dicho, muscular, de debilitamiento muscular, también producen depresión. A ver, yo lo que estoy viendo lamentablemente... A ver, para terminar, hermano, una cosa que no le dije. Además del colesterol y esto, si yo conozco cómo tiene la homocisteína es un marcador para saber si usted tiene las condiciones de que se le tape una arteria y tenga un infarto. ¿Me entiende? Eso se llama homocisteína, como dice aquí. Y la alfa-lipoproteína que está abajo es otro marcador circulatorio que a mí me va a decir la posibilidad de ese paciente de que tenga una coronaria con un infarto de miocardio. Si yo conozco estas cosas antes, yo le puedo tratar a usted para que ese condicionamiento desaparezca. Eso es una de las cosas importantes. Con respecto a lo que usted me dice de la depresión, el colesterol hace unos años era 250. Y después 220, y después 200. Tengo pacientes que le dicen que tienen que tener 140.
Es horroroso lo que está pasando, señora. En los laboratorios, ¿no? Bueno, hay que vender más aterovastatina. Claro. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? ¿Para qué necesita mi cuerpo el colesterol? El cerebro con el colesterol me va a fabricar determinadas sustancias para que usted no sea depresiva. Me va a fabricar las sales biliares para que su digestión funcione. Me va a hacer de materia prima para muchas hormonas que fabrica su cuerpo y que necesita colesterol. Pero cada vez más colesterol. Exactamente igual ocurre con la tensión arterial. Exactamente igual. Cada vez hay que tener menos tensión arterial. Entonces, ocurre que cada vez tenemos que tomar más pastillitas. Y yo realmente estoy perdido con esa situación. He perdido porque presentan estudios de Framingham ahí, una serie de cosas con respecto. Yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, es decir, trato de mantener mi tensión entre 13 y 14 de máxima y la mínima entre 8, 8 y medio, 9, ¿entiende? Pero si vamos a hacer caso a eso, yo estoy de riesgo y tenía que empastillarme y no lo voy a hacer, voy a venir a tomar mis antioxidantes que actúan en la parte circulatoria. La vitamina E es un excelente antioxidante y hay muchos antioxidantes muy potentes, el alfa lipoico, por ejemplo, y muchos más, que nos ayudan a poder que no se oxide el colesterol y que me esté produciendo problemas circulatorios. Si yo vengo y le digo, ¿cómo está mi homocisteína? Está en 11. Hay gente de 20, gente de 30. Eso que vienen con 20 o 30, le digo, en vuestro futuro hay una arteria tapada. No esperemos que se tape la arteria. Tenemos que venir y hacerle el tratamiento preventivo, cambiar el terreno. A ver, ¿cómo podemos decir para que ustedes me entiendan lo que es un terreno? Si yo vengo y aramos la tierra en el País Vasco, el lugar donde hay buena temperatura y buen agua, y allí venimos y echamos trigo, van a ser perfectamente. Si nos vamos a Almería, donde hacían las películas de cowboy, ahí en el desierto, aramos lo mismo y echamos el trigo. ¿Qué va a pasar? No van a hacer nada. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes tienen que cambiar vuestro medio interno para que sea el adecuado, para que no ocurran esas cosas. Y esos son los estudios que estoy diciendo que se deben de hacer para tener el coche equilibrado. La gente, cuando compra un automóvil, viene y se lee el manual. Que hay que cambiar el aceite cada tanto, que esto cada tanto, y todo lo que dice, perfecto, todo el mundo hacer caso con el coche. Y el manual del ser humano, porque no lo cumplen. Con todo lo que se está comiendo y las cosas que se están haciendo. Entonces, por suerte, por ejemplo, esta semana he leído que la FDA a las grasas trans, que son las grasas que producen colesterol malo y que tapa arterias, en 3 años lo van a disminuir de una manera ostensible. Y yo aplaudo esa decisión de la FDA. Vamos a ver cuando nos toca a España que tomen la misma decisión, porque ahí todos los burgers van a tener que cambiar muchas cosas, todos los chuches, muchas cosas. ¿Para qué? Para que no produzcamos colesterol LDL. Este colesterol que está aquí, este es el que tapa, este. Y entonces eso es lo que hay que cambiar y eso es lo que yo considero que debemos de ayudar. Más preguntas. Sí. Dime. Una pregunta, si tenemos... Tal vez se oye igual, ¿no? No. Como está grabando. Si tenemos unos marcadores tumorales elevados o el PSA también elevado, ¿esto impediría el tratamiento hormonal? Primero hay que estudiar por qué está elevado. Es decir, si yo tengo un PSA elevado, hay que venir y hacer la ecografía, el tracto rectal y determinar qué está ocurriendo.
Si es un adenoma de próstata, que es el benigno, existe tratamiento para que eso baje. Y al bajar la inflamación, baja el PSA y se lo podemos dar. Si es una mujer que tiene un 15.3 que está elevado, que me está diciendo ve a estudiar la mama, entonces buscaremos con el ginecólogo qué es lo que está ocurriendo acá, qué está ocurriendo en la mama, y si yo encuentro aquí muchas calcificaciones o encuentro una cosa como esta un poco más grande y que tiene un 15.3, al ginecólogo a ver qué pasa, con biopsia, sin biopsia, con lo que sea, llegar al diagnóstico. Una vez que llegamos al diagnóstico, ahí sabemos si podemos dárselo o no dárselo, pero nunca venir a dar hormonas sin dilucidar algún síntoma que nos esté a nosotros dando una pista de que exista un tumor atrás. Siempre hay que hacer el chequeo previo. De la misma manera que a los 3 meses volveremos a hacer el chequeo para ver si estoy en el nivel normal hormonal de esa persona. Y hablando de hormonas, entonces los tratamientos con estrógenos actuales son fiables, ya no provienen de... Bueno, eso cambió, ya no es más el estrógeno de la orina de las yeguas preñadas, que era un estrógeno equino. Ahora se han tomado los estrógenos light de la soja, la genisteína, la disqueína, todo eso, se ha llevado a un laboratorio y en el laboratorio se ha realizado un estrógeno que es exactamente igual al humano. Lo mismo la progesterona, lo mismo la testosterona. Quiere decir, se le llama hormonas bioidénticas porque son iguales a las humanas. Eso es lo que se está haciendo. Muchas gracias. Nada. Por aquí hay otra pregunta. La pregunta mía va en el sentido del riesgo de tomar hormonas pues de una forma compulsiva. Yo quiero tener hormonas porque como no quiero ser viejo ni morirme ni nada, pues voy a procurar estar tomando hormonas toda la vida. Me pregunto si no hay un riesgo de sustituir la producción normal de un cerebro en cuanto a esas neurohormonas, de modo que luego cuando se quiera suprimir, pues el cerebro ya no da esos niveles porque a lo mejor se ha estado pasando mucho tiempo diciendo en niveles altos bajar, que no se produzca más. Hay un riesgo en tomar demasiadas neurohormonas. ¿Cuándo habría que suprimir el tratamiento? Porque como efectos secundarios de medicamentos, pues ya sabemos que están ahí y que son incluso acumulativos y que la gente se pasa tomando muchas píldoras y pastillas que no debería hacerlo, ¿no? Pero, ¿cuál sería la tónica, cuál sería el procedimiento? Es decir, neuronas, sí, ¿qué tiempo? Vamos a plantear el esquema, qué es lo que ocurre. Yo tengo pacientes que no me hacen caso y en lugar de ponerse un pulso, pero en 4. ¿Por qué? Por distintos motivos. Serán sexuales, serán lo que sea, ¿no? Esa gente corre riesgo, porque ahí ya no hay 10, no hay 30, sino hay, la otra vez, 150 tenía una paciente que había hecho eso. Eso no hay que hacerlo. Si tomamos a una mujer que su ovario, una mujer nace con 400.000 óvulos, a lo largo de su vida fértil lo va gastando, quedan poquitos, y cuando quedan poquitos nos encontramos con que la persona está en 11 y tiene que tener 30. Esa mujer nunca más va a producir, porque no está la fábrica, no existe. Entonces, esto desde el punto de vista teórico significa que va a tener que estar tomando una buena cantidad de tiempo. ¿Por qué? Porque no existe quien le va a fabricar el estrógeno. Y si está en valores normales que corresponde, los riesgos no existen. Si está en 100, 120 y le estamos dando la ocasión a que se produzca cáncer, sí, pero son la gente que no hace caso. Y eso hay unos cuantos. ¿Me entiendes? Y con respecto a la situación que planteas, es la gente que toma cosas porque se le ocurre o que consulta a gente que no conoce el tema. Entonces da una pastilla para esto, una pastilla para otro, pero no hay atrás un estudio analítico que me diga cuánto tengo que dar, porque yo doy esto como consecuencia de un análisis. Si tengo que hablar de omega 3, pediremos los ácidos grasos, me fijaré cuánto le falta. De acuerdo a lo que le falta, le puedo dar una pastilla o le puedo dar 5. Y tengo que corregir la dieta.
pero todo se mide, todo se hace y todo se equilibra, no es que lo hacemos porque a mí hoy me levanté con el pie derecho por el pie izquierdo, no, todo medido y se hace como consecuencia de la determinación terapéutica de lo que necesito. Por ejemplo, hay un caso muy típico de las mujeres que tienen los sofocos o dolores menstruales, mujeres que no han llegado a la menopausia, ¿no? El tomar precisamente analgésicos. A mí me parece totalmente fuera de lo que es hoy la medicina preventiva, porque seguramente que esos dolores premenstruales, seguramente que son otras cosas las que están fallando, ya que justamente se descubrió que chinas y gente oriental que tomaba muchos productos naturales no tenían precisamente sofocos, ¿no? Tiene su tratamiento, las tensiones premenstruales, los dolores menstruales, eso existe, y vemos, se estudia las hormonas y existen muchos tratamientos para poder equilibrar sin necesidad del analgésico, eso existe. La automedicación es el problema. Bueno, son las 7, yo creo que... ¿Falta media hora? Tiene razón, sigamos. Más preguntas. Yo creo que hay una por aquí. No entendí. Venga. El exceso de vitaminas que están tan de moda, vitamina A, vitamina E, vitamina B, o estos medicamentos para la memoria, sí, todos estos multicentrum y estas historias, que para mí es laboratorios, no quiero aquí hacer una crítica. ¿Qué hay de verdad en todo esto? No entiendo. Sí, ¿qué hay de verdad en todo esto? Bueno, a ver, las vitaminas. En el año 50 aproximadamente se empezó a dar vitaminas a mansalva. La vitamina lo mismo, tiene su nivel. Es decir, si usted necesita B12, tendrá que tener hasta 800 picogramos o 1000 picogramos, pero no puede tener 4000. ¿Me entiende? De todas las vitaminas hay una sola vitamina que produce enfermedad, que es la vitamina A. La vitamina A produce problemas en la retina y problemas en la piel. El exceso de vitamina A. Eso también se puede medir con análisis, porque si yo pido un análisis y le falta vitamina A, le doy vitamina A. Al año pedimos de nuevo el análisis, me fijo cómo está, le subo, le bajo o lo que necesite, pero siempre recuerde, por favor, que hace falta medir, no dar a ojímetro. Y la mayoría de la gente que yo recibo, los tratamientos son a ojímetro, no como corresponde. Vitamina C. La vitamina C es una excelente antioxidante que nos ayuda mucho a que nosotros fabriquemos colágeno. Y nosotros realmente, si yo me comparo con un ratón, el ratón fabrica vitamina C, pero el ser humano no fabrica vitamina C. El ser humano depende totalmente de la alimentación y de lo que entre para vitamina C. Yo a mis pacientes les doy prácticamente lo que necesitan es más o menos unos 2,5 gramos a 3 gramos por día, porque la necesidad de vitamina C cambia de acuerdo al estrés. Eso hay estudios con ratones, en el cual un ratón tranquilito le sacan la orina, miden la cantidad de metabolitos de vitamina C, después eso lo relacionan al peso del ratón y eso lo multiplicamos por los 70 kilos del ser humano y sabemos la necesidad diaria de vitamina C en reposo. Entonces sabemos que tenemos que tener de 2 a 3 gramos de aporte diario. Y no me venga que como naranja, mandarina o limón, porque vamos a tener que comer muchos cajones de naranjas y limones para poder tener esos 2 o 3 gramos. Existen una cantidad de productos en el mercado de vitamina C. Lo que ustedes deben de recordar es que cada vez que toma una vitamina C, existe una vida media que está en el orden de las 4, 5 horas, 6 horas, y luego desaparece. Entonces tendré que tomar de nuevo a las 8 horas una segunda,
y entonces con eso, con 2 tengo más o menos el 70% de las 24 horas la tengo cubiertas. La vitamina C es un excelente producto, problemas circulatorios, problemas de la inmunidad para tener más defensas, el problema de los huesos y el colágeno, excelente. Hay muchos estudios de la vitamina C. La vitamina D. La vitamina D tenemos que tener el aporte. La mayoría de los pacientes que yo pido la vitamina D, porque nosotros la pedimos a la vitamina D, aquí abajo está, esta es la vitamina D, encontramos baja la vitamina D. Entonces le hacemos el aporte y luego algo de sol, porque la vitamina D, para que se funcione, necesita la acción del sol. Entonces, ¿para qué sirve la vitamina D? Siempre nosotros sabemos que la vitamina D actúa en la fabricación de hueso. Entonces, si yo le doy colágeno, le doy que tenga los niveles hormonales normales, le damos la vitamina D, esa persona va a tener una reposición ósea más normal. Y últimamente ha aparecido la acción de la vitamina D desde el punto de vista inmunitario. Los oncólogos franceses están usando vitamina D en ampollas para subir las defensas en los tratamientos de cáncer, en algunos. Eso es la vitamina D. La vitamina E, que eso se saca del aceite de germen de trigo y de otras cosas, es un excelente cuidador de nuestras arterias y de las oxidaciones. Y eso hay que hacer los estudios a ver cuánto tiene. O venimos y pedimos el estrés oxidativo, que con una gotita de sangre se hace en la consulta, y yo sé si se está oxidando mucho o oxidando poco. Si se oxida mucho significa que se está enfermando, y yo tengo que equilibrarlo y bajarlo. Tengo que mirar por qué se está oxidando mucho, y hacer el tratamiento que corresponda. Entonces, la vitamina E, trastorno circulatorio, mis arterias. La vitamina D, los huesos. La vitamina C, para fabricar hueso, para que nosotros tenemos mejor la parte circulatoria y mejor la parte inmunológica. La vitamina K. La vitamina K, nuestro organismo la fabrica. Nosotros en nuestro intestino fabrica vitamina K. La vitamina K, la acción que tiene es sobre la coagulación de la sangre. Interviene en el proceso de coagulación de la sangre. Se estudia, miramos cuánto tiene, le damos o no le damos de acuerdo a los estudios, que aquí por aquí andará la vitamina K, acá tiene, vitamina K que se pide, y entonces de esa manera sabemos qué es lo que ocurre. Yo nunca doy vitamina K porque a mí se me ocurre, yo tengo que tener el análisis para ver si lo necesita. Me quedan las del grupo B, la B12, que interviene en la fabricación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos que usted tiene, señora, tienen una duración de vida de 140 días. A los 140 días viene el vaso, el hígado, que lo ven viejito y lo pasan al cementerio. Entonces, cuando se destruye, el organismo guarda el hierro y guarda las proteínas para que la fábrica de glóbulos rojos, que es la médula ósea roja que nosotros tenemos, la médula ósea roja está en el esternón y la médula ósea roja está aquí en el ilíaco. Esa es la fábrica de glóbulos rojos, y allí se van reponiendo los que se van muriendo porque son viejitos. Existen enfermedades hemolíticas, por ejemplo, de que en lugar de durar 140 días dura 60. Entonces tenemos anemias que cuando las estudiamos es un problema autoinmune porque está destruyendo sus propios glóbulos rojos o sus propias plaquetas, que también existen esas enfermedades. Todo esto se estudia. Hoy tenemos un arsenal de cosas para que a mí venga y me diga qué le está ocurriendo a esa persona, que no es... No entiendo por qué se viene y se da el remedio para el síntoma, si yo puedo averiguar qué tiene y tratar lo que tiene. ¿Me comprendes? Eso es la K. Entonces la vitamina del grupo B ya dije que es para fabricación, B12, que es para la fabricación de lo que son los glóbulos rojos,
Y después están las otras, todo el grupo de los B que tienen muchas acciones. Acciones en el cerebro, las neuronas, muchas otras. Las otras del grupo B. Y estos serían todas las vitaminas. Usted habló recién de que se da para la memoria. La memoria no se trata con vitaminas. Es decir, una neurona necesita determinados alimentos, que también se hacen los estudios, a ver qué es lo que le hace falta. Y se lo damos. Por ejemplo, los fosforados, disculpe que diga nombres técnicos, la fosfatidilcolina, la fosfatidilserina, todo eso lo tienen ustedes en los granulitos de la lecitina de soja. Y eso le estamos dando el aporte a nuestro organismo de lo que necesita. Después deben de recordar ustedes el tema de los ácidos grasos en la memoria. Todas las membranas de las células, todas, entonces ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. Todas estas membranas citoplasmáticas de aquí y toda la membrana nuclear de aquí, el 70% son grasas. Si yo pido los ácidos grasos y me dicen cómo están los ácidos grasos de esa persona, de acuerdo a las grasas que tiene va a ser como va a fabricar la membrana. Entonces, si yo tengo bien los ácidos grasos, le estoy ayudando al cerebro. El 60% del peso del cerebro es grasa, que se van reponiendo 3 gramos por día de grasas a ese cerebro, o se van reponiendo en todas las células que se fabrican diariamente en la reposición que nosotros tenemos. Tenemos que tener bien los ácidos grasos. La mayoría de las veces cuando yo pido los ácidos grasos, lo que me están faltando son omega 3. Y entonces ahí veo cómo está y veo lo que tengo que dar de omega 3. Y después existe unas plantas chinas para la memoria, existe el remedio como es Recuerda de Zeus, que tiene todo un conjunto de nutrientes de las neuronas. Es decir, hay que darle de comer al cerebro. Hay que ver si la circulación está bien, porque si no llega sangre, veremos si usamos el ginkgo biloba. Yo lo uso el ginkgo biloba liposomado, que es el último que ha salido, que tiene la gran ventaja que pasa la barrera hematoencefálica. ¿Qué significa esto? La mayoría de los medicamentos que tomamos no pasa la barrera, no llega dentro del cerebro. Este sí llega dentro del cerebro. Si usted trae un herbolario y pide el ginkgo biloba y le dan la cápsula, eso pasa con dificultad. De la misma manera, cuando doy vitamina C liposomado, llega dentro de la propia célula, porque por eso está liposomado. La forma liposomada es una de las cosas más extraordinarias de las últimas que han salido, preparaciones farmacéuticas para poder aportar al organismo una cantidad de cosas tremendas. Porque si es liposomado, con solamente dar el 10%, es decir, si usted se compra una cápsula de Redoxon, efervescente se toma 1 gramo. Si yo se lo doy liposomado, me hace falta solamente 100 miligramos, el 10%. Pero con ese 10% voy a entrar adentro de todas las células de su organismo. Y con la otra no voy a tener el mismo efecto. La duración, con el Redoxon me durará 4 o 5 horas, con la otra me dura 10 a 12 horas. Entonces es totalmente distinto. Ha abierto los tratamientos de una manera tremenda, todo lo que es la forma liposomada de dar medicamentos. Totalmente lo está cambiando. Eso muy bien. Entonces eso se llama neuroprotección, Eso es excelente, porque no hay que esperar perder la memoria, hay que ayudar a las neuronas mucho antes. Una preguntita más. Bien. Nos ha hablado de la osteoporosis y de su tratamiento aplicando hormonas y demás. Hay un tratamiento convencional que estamos invadidos por las publicidades de suplementos de calcio en la leche y demás, y que se suma a los fijadores de calcio. ¿Qué opina de los fijadores de calcio? Lo pregunto muy especialmente porque tiene unos efectos secundarios a nivel odontológico. El ácido
Los bifosfonatos, sí, bifosfonatos y distintos tipos de fijadores de calcio. Gracias. Bueno, a ver, el calcio, ustedes piensen en un panel de abejas, los agujeritos eso, cada agujerito tiene que estar la célula del hueso que se llama osteocito. Piensen que el 10% de eso por año desaparece porque se pone viejito y tiene que venir la célula nueva. El calcio lo regula la paratiroides, que es una hormona que dice cuánto calcio debe existir en la sangre. Si yo me tomo una pastilla de calcio, 2 o 3 pastillas de calcio, cuando llegó a su nivel, me voy al aseo y sale por la orina. Si no le creo las condiciones de fijación. Las condiciones de fijación lo dan las hormonas. Entonces no es como lo cuentan. El ácido rosidrónico y todo lo que están hablando, lo que hace es frenar al osteoclasto, que es el que destruye, favorecer al osteoblasto, que es el que construye, pero tiene problemas odontológicos demostrados, que no sé si te ha tocado vivir alguno, que es la necrosis de algún hueso, y entonces eso es un problema muy serio odontológico al que le ocurre eso. Yo creo que el camino fisiológico de cómo funciona con normalidad un organismo, hay que venir y darlo en una buena medida y ver la respuesta que tiene la persona. Si yo le doy un buen formador de colágeno, le doy la vitamina D, le doy la hormona, le digo que tome sol, le digo que haga deporte, los huesos en la gente que fuma tiene más osteoporosis que en la que no fuma. Y entonces eso es otro detalle a tener en cuenta: el deporte, la buena alimentación, la dieta y lo normal, lo fisiológico, cómo ha funcionado ese organismo toda la vida, sin necesidad del ácido residrónico ni nada. ¿Por qué? Porque estaba funcionando un circuito que, llegado a determinada edad, ese circuito se va para abajo y aparecen los problemas. ¿De acuerdo? Entonces la única contraindicación de los fijadores de calcio sería a nivel odontológico. Sí. ¿Y con qué, si yo le tengo que tratar odontológicamente a un paciente, cuál sería el periodo recomendado para que deje de tomarlo? No conozco eso de allí. Yo imagino que el riesgo que tú corres con ese paciente por el hecho de estar tomando ese es mucho mayor de una persona que no esté haciendo eso, porque tú cualquier cosa que hagas, quieres venir y poner un implante y quieres hacer toda la cirugía del implante o quieres hacer lo que sea en un diente, si tienes el condicionamiento de esto, el riesgo que tú corres con ese paciente no lo sabes, porque no existe ningún análisis que a mí me diga cuidado que con este vas a tener lío, ninguno. Ahí te vas a dar cuenta cuando tienes el lío montado. Y cuando te has lío montado estás metido ya en el circuito y entonces ahí eso es un problema. Muchas gracias. Vale. Más preguntas. Habías mencionado 3 niveles de estrés, Sí. 4. de los cuales los 2 primeros eran normales, aceptables y posiblemente hasta son como vitales, importantes para la vida, ¿no? Sí. ¿Podrías aclarar en qué consiste esa definición? Sí, cómo no. Bueno, nosotros tenemos un mecanismo de reacción ante las circunstancias adversas. El miedo, el robo, el que te mueres, el que se incendia la casa o lo que fuese. Entonces se pone en funcionamiento ahí el cortisol y se pone en funcionamiento la adrenalina y la noradrenalina. Eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta todo lo que es la forma de solucionar el problema, sea corriendo o haciendo lo que corresponda, ¿no? La vida que hoy tenemos con un jefe o con una situación económica o con lo que sea, si yo tengo cortisol todo el día alto y yo tengo serotonina y adrenalina muy alto, primero que voy a tener problemas para dormir, porque para que se pueda dormir
tiene que bajar la adrenalina y la noradrenalina. Cuando disminuimos la luz, tiene que empezarse a formar la melatonina. La melatonina se forma a partir de la serotonina que tiene ese paciente, esa persona. Esa serotonina se transforma en melatonina y entonces nosotros dormimos. Si nosotros estamos mirando televisión, estamos leyendo un libro que nos gusta, estamos escuchando música o lo que fuese, y seguimos teniendo el cortisol y la adrenalina alta, tú no vas a dormir. Entonces, lo primero que le digo a la gente que me viene, que me dice que tiene insomnio, yo pregunto, ¿qué hace una hora antes de la hora que corresponde dormir? Y entonces, si las condicionantes son los que acabo de mencionar, por supuesto que no va a dormir. Necesito que me cree las condiciones para poder dormir, que baje el cortisol, que baje la adrenalina, fabrica la melatonina y se duerme. Después viene lo que se despiertan, a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Nosotros sabemos de que existen ritmos de fabricación del cortisol. El cortisol a las 3 de la mañana, aumenta. Y si uno se ha acostado con un problema X, que mañana hay que pagar no sé qué, como los griegos y no tenemos dinero, entonces, lógicamente, esa preocupación vía estrés, a despertarse y la cabeza a dar vuelta para poder solucionar el problema. Entonces, lo que hay que ver es cómo es eso. O las mujeres es tremendo, la mujer empresaria que tiene que venir a atender la casa, atender los hijos, atender el marido y atender la empresa. Entonces yo le llamo la Mujer Maravilla. ¿Entiendes? Entonces, lo que ocurre es... maravillosamente estresada. Lo que ocurre es cómo utilizan sus tiempos. Nosotros tenemos... Piense una determinada cantidad de energía. Imaginemos que tengo 20 litros de gasolina para gastar en el día. Entonces, cuando yo atiendo a estas buenas señoras, me fijo cómo es su día, cómo viven las distintas situaciones. Porque muchas de ellas quieren hacer todo y todavía tener la energía como cuando recién se levanta para atender a la noche al esposo. Y eso no es así, no hay físico, no hay. Entonces, depende cómo distribuyan y cómo equilibren las distintas situaciones. Entonces, esto es lo que ocurre con el estrés. Cuando estamos en el estrés grado 3 o grado 4, hacen enfermedades autoinmunes, hacen las úlceras de duodeno, hacen los insomnios, hacen toda una cantidad de enfermedades que realmente bajan, porque cuando se tiene el cortisol alto bajan la defensa, y si bajan la defensa le estamos dando la oportunidad para que una célula que se me pone loca y quiere hacer un cáncer no la pueda parar, porque cuando una célula, la primera, se pone mal y se transforma en cancerosa, nosotros tenemos como si fuesen unos mecánicos que vienen y tratan de arreglar el núcleo de la célula para que esté bien. Si eso no se consigue, viene un linfocito que se llama NK, que es el killer, que se dedica a matar esa célula. Si yo tengo las defensas bajas y ocurre esto, le estoy dando la oportunidad a que gane la célula cancerosa y estamos con el lío montado. Entonces, todo esto es lo que quiero que entiendan de lo que es el estrés patológico. El estrés patológico, existe tratamiento. Hay que dar, porque fabrican una persona que está con estrés patológico, fabrica el cortisol que acabo de decir, pero también fabrican una cantidad de hormona tiroidea importante. Entonces, ¿qué le tengo que dar? La materia prima para que me fabrique hormona tiroidea, que es la tirosina y la fenilalanina. Le tengo que dar mucho selenio, le tengo que dar mucho yodo, porque recuerden que dice T3 o T4, el 3 o el 4 son las moléculas de yodo de esa hormona. La triyodotironina es el nombre técnico, porque tiene 3 moléculas de yodo.
o la tetra, que tiene 4 moléculas de yodo. Entonces, no quiero que se queden con nombres raros médicos, sino que se queden con que si yo tengo un estrés grado 3, grado 4, tengo una necesidad de aporte de mucha vitamina C, de mucho selenio, de mucha tirosina, de mucha fenilalanina, que es de mucho magnesio, que todo esto es lo que hay que darle como aporte para que compense esa balanza. Porque si no, enfermedad. ¿Está claro? ¿Más preguntas? Si no hay más preguntas, vamos a tener que darle un aplauso, pero ha quedado claro lo de la hormona esta bioidéntica. No sé, el que Vamos no lo a haya, preguntar si ha quedado la claro. que no le haya entendido me lo pregunta, yo creo que he sido claro. Sí, yo personalmente he tomado todo, doctor. Mi pregunta es lateral. ¿Tiene usted consulta aquí en Madrid? Sí. A ver si... Pero luego le doy una tarjeta. Vale, muchas gracias, gracias, doctor. El resumen de la hormona es el siguiente. Hay que medir cuánta hormona tiene circulando, junto con los estudios que acabo de decir. Lo que nosotros vemos que le falta, se lo aportamos. Lo que nosotros vemos, especialmente de toxicidad, como es mercurio, aluminio, arsénico, se lo quitamos por los tratamientos que correspondan. Los minerales normales, que son los que faltan, se lo damos en una pastilla o en un polvito para que tome todos los días. Y entonces es muy simple lo que hay que hacer. Estudiar la persona, mirar los antecedentes, hacer los análisis, no digamos qué le falta y qué le sobra. Eso es así de simple. Muchísimas gracias.